Ahora les voy a hacer una pregunta. A ver si se acuerdan. ¿Quién es el hombre que vivió más años que está ahí grabado en la Biblia? Bueno, que está grabado en la Biblia, sí. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el nombre de esa persona? Empieza con M. Matusalén. Ajá, ándele, ese Matusalén. Matusalén, ¿verdad? Vivió 969 años. 969 años. Y lo que vamos a ver después aquí en este tema, este día de hoy, va a ser muy interesante y van a comprender muchísimas cosas. Y ojalá les cambie la perspectiva de algo que fue erróneamente enseñado también. Así que ahorita lo van a ver. Así que vamos a comenzar. No vamos, les dije, yo no sé, no sabemos, no sé si es necesario entrar muy a profundo a este tema, ¿verdad? Pero estoy viendo lo que pidieron y vamos a responder lo que pidieron, pero um, la palabra de Dios, ¿verdad? En cada libro, Jesucristo es algo en cada libro, ¿sí o no? ¿Verdad? Y se llama, ¿cómo eso? ¿Cómo es que eso se llama? ¿Se acuerdan? El doctor Huevo le puso un significado específico a Jesucristo, a lo que es él en cada libro. ¿Se Hilo acuerdan que sí? rojo. Ajá, el hilo rojo, ¿verdad? Ok. Pues así como Jesucristo es en cada libro, y está mencionado en cada libro, en algún sentido profético, ah, este tema que estamos hablando de los gigantes, son mencionados en cada libro también. En cada libro de la Biblia son mencionados esta generación y es básicamente la generación de los hijos de Dios o los siervos de Dios y hijos de Dios y los hijos del enemigo. Así que les digo así, están en cada libro, hasta así en el libro más bonito que ustedes me quieran mencionar, están en cada libro. En Judas, están en Tito, están en Efesios. En Efesios están también este tipo de personas. ¿Eh? En cada libro están, en Proverbios, en Salmos, y les dije, está en Primera de Juan, en el libro que habla del amor. El libro que habla del amor, y ahí están, ¿verdad? Entonces, en cada libro de la Biblia están, y si es de que están en cada libro es porque es un tema muy importante, sí. Así que básicamente, como les decía, así como en el mundo en este mundo, ¿verdad? Es una guerra constante entre el bien y el mal. En esta tierra los representantes de Dios somos nosotros, ¿verdad? Y nuestras oraciones básicamente son así como nosotros oramos, el otro bando se puede decir, ¿verdad? Hace también algo así, hace lo contrario, pero para mal. Están trabajando constantemente para hacer el mal al mundo, para hacer el mal a la gente. Por eso es de que Dios quiere que sepamos este tema específico y de que sepamos cómo es de que operan, para saber y Pablo se los encontró en Hechos, en el libro de Hechos, Jesús se los encontró a mucha gente así, ¿verdad? Entonces le digo, es un tema muy. Jesús dijo, dividió los dos reinos, el reino de Dios y el reino del enemigo, básicamente. Y eso es lo que hay. Toda la Biblia está dividida en esos dos reinos, en el reino de Dios y en el reino del enemigo. Los hijos de Dios y los hijos del enemigo. Entonces, toda la Biblia está en esos, el hilo rojo, y en el inglés, como le escuché de una clase, se llama el hilo podrido, ¿verdad? Porque es así, ¿verdad? Porque es corrupto, algo corrupto. Así que estamos entrando en este tema, Génesis 6. Espero que se haya entendido esa mini introducción que les dije, ¿verdad? Vamos a Génesis 6. Así que nos quedamos ahí. Pero les digo, no sabemos, no sé si vamos a entrar mucho a detalle este tema. Digo, porque a veces no sé si es necesidad de aprender, ¿verdad? Pero luego se ven que hay a veces otras necesidades, entonces ahí veremos. Pero Génesis 6:1, ¿verdad? Y nos quedamos ahí. Y nos quedamos con esta persona, su nombre es Noé. Y nos dice la Biblia que el padre de Noé era Lamec, ¿verdad? Y que Lamec
había profetizado, había dicho algo de su hijo en el versículo, ay, tengo la batería baja. Oh, es que esto, sorry. Y en el versículo 30 del capítulo 5 dice 500, perdón. No, 29. Y llamó, o sea, Lamec, el padre de Noé, dice, y llamó su nombre de su hijo Noé, ¿verdad? Noé. Y este dice mi Biblia que significa consuelo, descanso, ¿ok? Consuelo, descanso. Y fíjense que dijo el papá. Dice, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo, ¿verdad? Eso es lo que decían de Noé. Es muy importante eso porque esa es la primera característica, característica que se dice sobre la mención de Noé, o Noah, mejor dicho, es Noah, ¿verdad? Híjole, tengo un gallito acá atrás. Bueno, no me eché mucho gel porque como ya es noche. Vamos a regresar a un texto que les dije. Encontré una paleta, es gordo. Vamos a regresar a un texto que se los dije yo la otra vez y me equivoqué. Así que regresen y vayan a ver al capítulo 4 y en el versículo 20. Bueno, dejen ver cuál es. Sí, capítulo 4, versículo 26. De acuerdo a las notas que leí, aquí tengo un libro. De aquí hay parte de este estudio que también lo estoy sacando y les voy a decir este día. Este libro es del Dr. Werbo y se llama ¿Cómo disfrutar la Biblia? Este libro es de una serie de clases, básicamente de un seminario, igual, un fin de semana. Les voy a hacer la fecha. Este libro fue basado en un campamento familiar como los que hemos ido, ¿verdad? Donde el Dr. Werbo enseñó en What Summer? ¿Verano? En un verano del 1970, ¿ok? Y en ese campamento familiar, se los voy a leer lo que dice aquí, la parte de atrás de este libro. Venga, es diferente a todos los demás libros porque esta es una copia de la transcripción de ese campamento familiar que, por eso no es un libro original que él publicó, lo publicaron después, por eso está así. Pero dice así, este libro examina la causa de la famine. Híjole, vamos a empezar acá. ¿Cómo se dice famine? Famine es cuando carencia. Vamos a decir como carencia. Ajá, cuando falta algo. Este libro examina la causa de la carencia espiritual que prevalece en nuestra sociedad y el remedio para ello. Dice, nos dan las llaves y las pequeñas llaves maravillosas para verdaderamente disfrutar la Biblia y ver el gran tema de la palabra de Dios. Los principios los principios se aplican para revelar un gran entendimiento de estos temas que como que se compartieron. ¿Cuál fue la verdadera causa del diluvio en los tiempos de Noah? La esperanza del retorno de Cristo, el poder de la creencia, la clave para la prosperidad y el liderazgo en la iglesia. El lector, ¿verdad? Al leer esto puede voltearse y ayudar a otros a regocijarse en la verdad al admirar la perfección bella del Creador en su obra maestra. ¿Ok? Entonces, esto es basado en un campamento familiar en 1970. Y en ese 1970 el Dr. Werbo dio esta clase sobre qué fue la causa realmente del diluvio en los tiempos de Noah. ¿Ok? Y vamos a comenzar ahí. Pero les dije, al leer esa parte, aquí dice en el texto en Génesis 4:26, ¿se acuerdan de este texto que dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos? Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Bueno, al leer ese texto, ¿verdad? Les dije yo la semana pasada que estaban invocando el nombre de Dios en sí, ¿verdad? De acuerdo a este libro, lo que pasa, ¿verdad? De acuerdo al libro del Dr. Werbo, dice que lo que pasa es que en el hebreo no dice Jehová, dice Señor,
Señor, Lord, ¿verdad? Como en el inglés, en el griego es kurios, Señor, ¿verdad? En el griego, en el hebreo, que es el Viejo Testamento, es otra palabra. Así que normalmente es Adonai, ¿verdad? Adonai es la palabra para Señor. Así que, de acuerdo, doctor Huevo, ¿verdad? Esta palabra de es Jehová es Señor, pero no se refiere al Señor de Dios, sino se refiere al Señor de las tinieblas. ¿Ok? ¿Se entiende? Y se refiere a que la gente comenzó a clamar nombres, el nombre básicamente del enemigo, el diablo. Le voy a buscar la palabra en el hebreo para que la conozcan. Enosh, en Yahweh. Ok, dice que esta es la traducción palabra Lord, ¿verdad? Señor. Ok. Ah, de acuerdo, le digo yo, de acuerdo a lo que está en este libro que le leí, dice que es la palabra Señor. Ok, al enemigo. Entonces, hace sentido, ¿verdad? Porque en el contexto está hablando de cómo Caín empezó a ser una ciudad y cómo sus hijos, ¿verdad? Fueron creciendo y empezando a hacer cosas para multiplicar esa ciudad o expandirse, ¿verdad? Y vamos a entrar en ese tema después, ¿ok? Así que nada más quería mencionar este texto del capítulo de Génesis 4:26, donde dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? Dice en el hebreo la palabra que es Yahvé, ¿verdad? Pero aquí en el libro dice el doctor Huevo que en sí no es la palabra Jehová, sino, ok, ¿dónde dice? Aquí está. Sino que es la palabra, fíjese, le voy a leer esa parte del libro. Dice, este texto me molestaba por años. Pensaba, estuve pensando, me hacía pensar a qué es que Adán le llamaba antes de esto. Pero al ver, ¿verdad? A profundizar en este texto y a ver la precisión de este texto, la exactitud de este texto, diría así. Entonces los hombres comenzaron a llamar el nombre, empezaron a llamar a sus dioses con el nombre de Jehová. ¿Ok? Entonces básicamente empezaron a llamar a sus dioses paganos, a sus dioses diabólicos, por el nombre de Jehová. Y quiero decirles que aquí la palabra Enosh significa el débil. ¿Ok? La palabra Enosh significa el débil, es lo que dice aquí en el libro. ¿Ok? ¿Se entiende? Porque la razón por la cual le molestaba al doctor Werewolf, y hace sentido, es porque si dice aquí en este texto que entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, entonces anteriormente, ¿a qué le llamaba Adán y Eva? ¿A qué le llamaban? No hace sentido, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿Sí me entienden? Hágame un dedito, dígame algo. Es lo que es un texto que... Sí, Aldo. Okay. ¿Ya ve? Eso es lo que le molestaba, porque dice que ahí comenzaban a llamarle al nombre de Jehová. Entonces, te hace pensar, entonces, si aquí comenzaron a llamarle a Jehová, entonces, antes, ¿cómo le llamaban a Dios? Entonces, no encaja bien con lo demás. Y lo que en sí tendría que decir, y lo que sí, de acuerdo al contexto, es de que la gente comenzaba a llamarle a sus dioses paganos, a empezar a ser dioses paganos, con el nombre de Jehová, ¿verdad? ¿Se entiende? A eso cabe con todo el contexto, ¿verdad? Porque está hablando de eso. ¿Ok? Y es interesante que el nombre de Enos, ¿verdad? Significa el débil. ¿Ok? El débil. Y, bueno, regresemos ahora al versículo 6. Al versículo 6, capítulo 6. Este tema es muy intenso y extenso, sí, y también intenso.
Bueno, les digo, aquí todo el capítulo 4 está lleno de cosísimas que después vamos a ver. Lleno. Cada hijo hay una razón por la cual se mencionan los hijos de Caín, los hijos de Lamec, que uno, Jabal, Tubal, Caín. Se van a quedar con los ojos cuadrados cuando vean esto. Los francmasones, el culto de los francmasones, Freemasons, tienen un logo que le rinde culto a Tubal Caín. Y esa persona está en el versículo 22 del capítulo 4, donde dice, y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce. Imagínense, los francmasones tienen un logo que le rinde culto al hijo de Lamec, básicamente al bisnieto de Caín, y Caín era del maligno. Entonces ahí nos da una pista, les doy una pista por dónde va todos estos cultos, sociedades ocultas, qué es lo que en sí, a qué le rinden culto todas estas cosas. Bueno, comenzamos en capítulo 6. Quería mencionar esas cosas antes de comenzar. Capítulo 6, ¿verdad? Dice, aconteció que cuando los hombres, aconteció que, ya leyendo ese texto de que en el capítulo 4, que la gente comenzaba a llamarle a sus dioses paganos con el nombre de Jehová, bueno, comenzó a multiplicarse la maldad por las ciudades que Caín empezó a hacer, ¿verdad? Y en el capítulo 6 nos dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, les voy a decir ese texto. Ok. Dice, en otras palabras, el Señor, Dios quería decir, ¿verdad? Que los creyentes, o sea, los hijos, los creyentes, los que creían en Dios, la gente que estaba comenzando a creer en Dios, ¿verdad? Empezaban a casarse con los no creyentes, ¿ok? Con los no creyentes. Y este es un tema muy interesante porque no es único. También en Gracia dice, en las epístolas, dice que si es de preferencia, ¿verdad? Se tiene que casar con un yugo igual, no un yugo desigual. Es muy importante. Entonces, en ese entonces era también más importante, ¿verdad? Entonces, lo que estaba pasando en este texto, donde dice, aconteció que cuando los hombres aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿ok? Y esos hombres que empezaron a multiplicar, hombres, eran hombres, bueno, ahorita vamos a ver. Le voy a decir ese texto. Dice, en otras palabras, el Señor quería decir que los creyentes, los hijos de los creyentes, se estaban casando con mujeres no creyentes. Dice, te garantizo yo, 9 de 10 veces, cuando un creyente se casa con un no creyente, el no creyente va a salir ganando el juego. ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Porque puedes tratar. Porque por más que trates de poner una manzana podrida, ¿verdad? De otra vez en un arbusto, para mantener el arbusto viéndose bien, no se va a poder hacer. Es algo imposible de hacer, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios nos instruye que si hay un niño cristiano, un joven cristiano, y se quiere casarlo, se tiene que casar con una chica cristiana, y viceversa, ¿verdad? Versículo 6. Dice que viendo los hijos de Dios, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere la línea creyente, a los creyentes, los que venían de Set, ¿verdad? Acuérdense que él fue el que él fue el sustituyente de Abel, ¿verdad? Pero su hijo se llamaba Enos, y en sí la palabra Enos es como débil. Entonces, de ahí de ahí se siguieron creciendo niños, y obviamente también de Caín, y obviamente también se multiplicaron, ¿verdad? Pero los que creían se empezaron a casar a juntarse, ¿verdad? Con gente que no era creyente. Y no era simplemente no creyente, eran del otro bando, ¿verdad? Como les estoy diciendo.
Dice que viendo los hijos de Dios, no se refiere a hijos como los de ahora, ¿verdad? Esto se refiere a los creyentes de ese entonces. Que las hijas de los hombres eran hermosas, hermosas. Quiero hacer una referencia aquí, porque esta palabra hermosas, vengan atención, dice que viendo que las mujeres, ¿verdad? Tomaron para sí mujeres, viendo los hijos de Dios, o sea, los creyentes, que las hijas de los hombres eran hermosas. Regrésense al capítulo 4. Capítulo 4. ¿Están ahí? Vayan al versículo 22. Después de Caín, Caín tiene un hijo que se llama Enoc, y después Enoc tiene uno que se llama Irad, y luego Irad a Mahujael, y Mahujael a Matusael. No es Matusalén el que 900, este es otro. Vean que los nombres son muy cercanos, después vamos a ver eso por qué. El enemigo es muy astuto, quiere ser astuto. O es astuto, dice, y de ahí a Lamec, y de ahí son 6 generaciones de Caín. Bueno, pues Lamec tiene 2 mujeres. Aquí empieza a mencionar que empieza Lamec a tener 2 mujeres, ¿verdad? Vamos a leerlo para que sí. Lo voy a leer nada más para que no se me quede así como que ¿dónde está leyendo él? Váyanse al versículo 16 del capítulo 4. Okay, capítulo 4, versículo 16. Dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Aquí es cuando Dios le dice que está marcado y después vamos a ver eso. 17, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, está su hijo, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. 18. Enoc le nació a Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Aquí es la primera vez donde empiezan a tomar 2 mujeres. A más mujeres. ¿De dónde proviene? Ajá. Acuérdense que Dios estableció en el capítulo 2, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Pero aquí vemos la línea perversa del enemigo, cómo empieza a tomar, ¿cómo se llama eso? Polygamy. Cuando pueden casarse con más mujeres. Poligamia, no sé cómo se dice. Bueno, sí, y Poligamia. Sí, ¿verdad? Sí, poligamia. Y Lamec tomó para sí a 2 mujeres. El nombre de una fue Adá y el nombre de la otra Silá. Bueno, 20, el versículo 20. Y Adá dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ahora, eso se escucha muy bonito, ¿verdad? Sí, que fue padre de eso. Cuando se refiere a padre es de que fue el primero que comenzó a hacer eso. Después vamos a ver eso. No puedo cubrirlo ahorita, si no, no vamos a llegar a... Después vamos a ver tiempo donde leamos bien este texto. ¿Qué significa eso de ser padre de eso? Pero bueno, este fue el hombre que empezó a básicamente a migrar, a hacer tiendas, o sea, a hacer transportarse, a ser nómada, a expandirse por la tierra, ¿verdad? 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ajá, las que ahí empezaban a hacer, ¿verdad? Ya cositas de carnavales, ¿verdad? 22. Pero acuérdense, esto no son fiestas normales, así estas son cosas negativas. 22. Y Sila también dio luz, esta es la otra mujer, a Tubal Caín, artífice, este es el que le estaba diciendo de los francmasones, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Obras, ¿verdad? Para hacer obras, para martillos, espadas, cualquier cosa para construir y para matar, ¿verdad? Y la hermana de Tubal-Caín fue Namá. Aquí quería llegar. ¿Por qué menciona Namá? ¿Por qué dice que la hermana una Namá? Simple y sencilla, porque el nombre de Namá, ¿saben qué significa el nombre de Namá? ¿Qué creen que significa? Estamos hablando de una palabra allí en Génesis 6 y los traje aquí. ¿Por qué creen? Porque el nombre de Namá significa, ¿verdad? Preciosa, hermosa. ¿Ok?
El nombre de Naamá significa hermosa. ¿Ok? Hermosa. Y dice que aquí, de aquí vienen, de esta línea, de ella vienen los amonitas en la Biblia, que se refiere a los amonitas. Bueno, después vamos a ver esa parte también. Bueno, su nombre Naamá significa la hermosa. La hermosa. Bueno, si esta mujer era tataranieta de Caín, hija de Lamec, de esa línea perversa, regresemos ya a 6. ¿Qué tipo de mujeres creen que estaban viendo los hijos de Dios en figura? No que eran hijos de Dios, eran los creyentes, la línea, el linaje creyente. Se estaban viendo mujeres que del otro bando y del enemigo. A eso es a lo que se refiere aquí, ¿verdad? Que viendo que los hijos de Dios, los creyentes, que las hijas de los hombres, o sea, del linaje de los hombres, ¿verdad? Que eran hermosas, Namá, que eran como Namá. No era muy bueno. Aquí está mencionando el yugo desigual, o el creyente con el no creyente. Y esto, les digo, esta mujer no era simplemente no creyente. Era eran del linaje del perverso, allá que de Caín, de la línea de los cananitas, Caín, ¿verdad? Tomaron para sí mujeres, escogieron entre todas. 3, versículo 3. ¿Qué dice? Y dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este texto se ha enseñado mal y se ha mostrado mal y se ha dicho de que el hombre solamente puede vivir 120 años porque ahí lo dice. ¿Será cierto? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver. ¿Qué estamos hablando? Les voy a decir esto. Bueno, les voy a decir que, voy aquí. Le digo que es mucha información y la estoy tratando de hacer concreta sin meterme más para que no. Después lo vamos a ver en esta serie de clases, pero no quiero meterme para que no se queden, para que no sea mucha información. Ok, por eso es que me quedo pensando a veces para ser concreto. Ok, vamos a ver este texto y lo voy a volver a leer. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Será que ese es el límite de la vida del Hijo de Dios, de toda la humanidad? No, no y no. Ok, les voy a decir por qué. Y ahorita lo vamos a ver. Voy al hebreo. Esta palabra aquí dice, dice, la razón por la que menciona este texto es porque en los días anteriores, ¿verdad? En los días antes de este texto, la vida y para que vean que no es cierto, después de aquí, la gente todavía siguió viviendo un poco más de tiempo. Noé vivió más años. Noé vivió como 600 y tantos años. Y más hombres vivieron más años. Y hoy en día hay gente que vive más de 120 y tantos años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? ¿Será que si eso fue una regla establecida, ya se violaron, se pasaron y Dios se lo olvidó? No tiene nada que ver. Nuestra vida no está limitada a 120 años. Les voy a decir por qué y a qué se refiere. Dice aquí el doctor Werbo: la razón por la que traje este texto es porque mucha gente, la gente enseña de que en esos días la vida del hombre, dice, porque enseñan que la vida del hombre, que una persona puede crecer solamente y llegar hasta los 120 años. Y después dice que ya la han recortado, la han recortado a 3 veces, la han mochado en 3 veces, lo cual da 70, ¿verdad? Ahora, three score years. Lo han cortado, ¿verdad? Hasta 70. Dice, esto no es verdad. Dice, porque si empiezas a enseñar
que solamente la gente puede vivir hasta 70 años, ¿cuándo creen que van a morir? Cuando tengan 70. Cuando hasta llegan que tengan 120, ven como un límite. Y eso no es así, ¿cierto? Dice, puedes ver la lógica de la palabra de Dios de que algo está mal, ¿verdad? Porque dice, you can see by the light of the one that has to be. Dice, puedes ver por la lógica de la palabra de Dios de que algo tiene que estar aquí mal. Porque no hay ninguna lugar, no hay ningún lugar en la palabra de Dios indicando de que algo le para a la persona de creer más, de creer para recibir algo. ¿Ok? No hay nada en la Biblia que te pare de creer para recibir algo, ¿verdad? Por lo cual vivimos hasta donde creemos. Hasta que y cuando dejamos de creer es cuando la gente puede llegar a morir, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar, bueno, esto no se lo voy a mostrar, la parte que dice aquí está después porque habla de la gente negativa, de la gente mala, con perversa. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, estos 120 años están puestos maravillosamente, porque no se los dice Dios hacia la humanidad, sino a quién creen que se lo está diciendo. Vamos a volverlo a leer. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre, para siempre, con el hombre, para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Este texto diría básicamente, en el hebreo, ¿verdad? Dice, el Señor dijo, mi espíritu, o sea, mi aliento de vida, o mi espíritu, mi aliento de vida, la palabra contenderá es la palabra morará, ¿ok? Es la palabra morará. Déjalo, estoy viendo. Morará, ¿ok? Din es que era la palabra din. Ok. Morará. Diría así, mi espíritu, el aliento de vida, ¿verdad? Mi espíritu no va a morar con el hombre, ¿verdad? No va a morar con el hombre para siempre, porque él es carne y sus días van a ser 120 años. Ese hombre no está hablando de todos los hombres, está hablando de un hombre específico, obviamente, y no es Noé. ¿Saben quién es ese hombre? ¿No? ¿Sí? ¿Tienen una idea de quién es ese hombre? ¿No? Ese hombre es Adán. Adán es el hombre. ¿Ok? Adán es el hombre. Entonces, sigamos leyendo. Dice así. Porque Adán sabía lo que él tenía antes de que él originalmente fuera formado, hecho y creado en la primera parte de Génesis. Él sabía que si él si seguía moviendo adelante y moviendo, él simplemente iba a vivir y vivir, ¿verdad? Y vivir. Pero el viejo Adán la regó, ¿verdad? Dice aquí, se tropezó, perdió ese espíritu. Y finalmente Dios le dijo al viejo Adán, mira, ya has vivido 100 años. Te voy a dar 120 más. Dice, te voy a dar 120 y ahí. Es lo que dice ahí. Y ya. Por eso está escrito así. Porque ciertamente... no. Más serán sus días 120 años. ¿Verdad? 120 años. ¿Cómo sabemos esto? Vean que dice Génesis 5:5.
Génesis 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Ok, bueno, 930 años menos 120, ¿cuánto te da? Hace la matemática y son 810. Ok, ahora quiero explicar algo. No por el hecho de que el texto, el capítulo 6 quiere decir que pasó después. Les voy a decir por qué. Al principio del capítulo 5 dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. ¿Ahí lo hizo? No. Lo hizo en Génesis 1, pero aquí está haciendo una referencia hacia atrás. ¿Entienden? Génesis 6 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, eso es una referencia hacia atrás, de lo que pasó hacia atrás. El capítulo 5 de las generaciones, donde mencionan todos los hombres, y ese es un paréntesis, ese es como un paréntesis dando de toda la gente que salió, pero el capítulo 6 es algo que pasó antes, o sea, que en los tiempos de Caín, en los tiempos de Adán. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende o no? Quiero que me digan, ¿sí o no? Ok, el hecho de que sea el capítulo 6 no significa que pasó después. Si es que se están diciendo, pues ¿cómo puede ser esto que Adán siga viviendo si ya se murió aquí en el capítulo 5? No es así, necesariamente. El capítulo 5 es un paréntesis de las generaciones y el capítulo 6 es una referencia de hacia atrás. Por eso es de que dice, había gigantes en la tierra aquellos días, y cómo se refiere a ellos, a los gigantes de la antigüedad. ¿Por qué se refiere a antigüedad? Porque se está haciendo una referencia de años atrás. Todo este capítulo 6, del versículo 1 al versículo 8, por ahí, o 7, es una referencia de atrás, de lo que Dios pensó atrás en todo lo tiempo desde Adán, desde Caín y Abel. Todos esos textos del 1 al 7 es una referencia del pensamiento de Dios desde que cayó Adán y que comenzó Caín a pervertirse y a tener el enemigo, a tener hijos, ¿verdad? Que le servían, ¿verdad? Desde todo eso, todo ese tiempo, ese era el pensar de Dios. Es lo que estaba pasando, que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Cómo se multiplicaron? ¿Dónde se multiplicaron? Lo vimos en el capítulo 4, cuando Caín empezó a hacer ciudades y que comenzó a tener hijos y comenzó a tener hijas, como los que vimos en el capítulo 4, versículo 18, 19, y con su hija Namá. ¿Entienden? Por eso es de que dice que veían a las hijas hermosas. Es esta como Namá, hermosa. ¿Sí se entiende? Sí, okay. pero había enseñado mal. Bueno, eso le digo, hay que saber bien dividir todo este libro de Génesis, porque si no, se hace un alboroto y está lleno de cosas, figuras. Cada texto es algo importante. Y estas mujeres, ¿verdad? Las mujeres que le sirven al enemigo son muy astutas y seductoras. Y así era Namá, y así eran todas estas hijas que eran hermosas en el versículo 2 del capítulo 6, donde dice que los hijos de Dios, tanto que los creyentes eran seducidos por ellas. Y un ejemplo vivo de eso no es una persona, sí fue una persona, pero está más adelante en el libro de los reyes o jueces, una reina que se llamaba Jezebel. Jezebel es una reina perversa que mandó a matar a muchos profetas de Dios. Ya, después vamos en este tema, ahí vamos a llegar, porque tiene mucho que ver. Todo. Esa es una historia enorme, una historia enorme. Les digo, así como la línea de creyentes ha prevalecido, la línea del enemigo ha también prevalecido, y están las dos líneas en constante batalla en toda la Biblia. Por eso es de que son mencionados en cada libro de la Biblia. Entonces, después vamos a llegar. Pero les mencioné Jezebel porque esa reina trató de seducir al rey que la iba a matar, y dice que se pintó, ¿verdad? Y lo trató de seducir así, porque así es como funcionan. Son muy seductivas y son así como el enemigo te seduce, ¿verdad?
Bueno, no vamos a entrar mucho en ese tema. No acabamos aquí en el versículo 3. Y ya llevo una hora. Bueno, sigamos leyendo. Bueno, espero creo que me entiendan, ¿verdad? Que el capítulo 6 es una referencia del pensamiento de Dios desde cuando se comenzaron a multiplicar los hombres, ¿verdad? Los creyentes y los hijos del enemigo, y que estaban empezando a mezclarse el yugo, y había un yugo desigual entre creyentes con hijos del enemigo. Eso es lo que pasó. Y Dios básicamente dijo: no contenderá mi espíritu, o sea, mi aliento, el aliento de vida, con Adán para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años, ¿verdad? Y después murió. ¿Ok? Ok, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Ok. Ok, estoy lo puedo, espérame. Versículo 4, sí. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, ¿verdad? Otra vez, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Empezaban ya a multiplicarse y empezaban a ser seducidos, ¿verdad? Y bueno, Adán tuvo que, bueno, ahí menciona Adán que ya nada más vivió 900 y tantos años, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿verdad? En aquellos días. Y también después de que se llegaron, y también, ¿verdad? Después de que se llegaron los hijos los hijos de Dios y las hijas de los hombres, las dos líneas, y se engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Varones de renombre. Ok, voy a leer esta parte de aquí. Al leer esta versión de la reina, el King James, ¿verdad? Al leer este texto, ¿verdad? Aquí, en el inglés o en el español, tu imagen que ves es hombres de 8 pies o de 10 pies de alto, pesando más de 500 libras o kilos o algo así. Porque eso es lo que se nos ha dicho, ¿verdad? Pero dice aquí: no es nada eso en sí, ¿verdad? Estamos hablando de hombres de la descendencia de Adán, aquí dice pregony, una palabra que no se usa muy frecuente, pregón, procreación, sí, pregony, es lo mismo en el español, según, bueno, de la procreación, de la descendencia de Adán. Empezaron a multiplicarse en maldad sobre la faz de la tierra. En esos días hubo gigantes de maldad en la tierra. Ese es el tipo de gigantes que estaban ahí. Gente que era más mala y más maligna que el mismo infierno, dice así. Dice aquí, son así igual como los grandes hombres de maldad que viven hoy en día y que constantemente piensan mal en sus corazones. Por eso les digo, hay muchos textos en la Biblia donde dice que Dios aborrece los pensamientos negativos, los de que piensan constantemente mal. Hay una sección en Proverbios donde dice que 7 cosas aborrece Jehová y aún así 7 abomina su alma, algo así dice, ¿verdad? Esa sección está dirigida a nosotros. Esa sección está dirigida porque hay gente que tiene los enemigos, la gente maligna como esta de esta línea perversa, y eso es a lo que se refiere esas partes. Y en esa sección de Proverbios dice: aquellos a falso que hablan mentira, corren sus pies para hacer el mal,
siembran, ¿cómo dice? Siembran, ¿cómo se dice? Siembran algo entre los hermanos. Muchas cosas, pero eso es lo que hacen esta línea perversa, esta gente perversa que le sirve al enemigo. Y esa gente es la que vivía, a los gigantes a los que se refiere ahí en esta sección. 5. Vamos a entrar a esto donde dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad, ¿ven? Por eso sabemos que esta sección del versículo capítulo 6 es una referencia de los tiempos atrás, de los hombres que empezaron a crecer en maldad debido a que vienen de la descendencia de Abraham, ¿verdad? Por eso es de que Abraham les dijo que le iba a cortar, que solamente iba a vivir 120 años después de ese cuando se le fue dada esa profecía a él, ¿verdad? ¿Y quién le dio esa profecía? Hubieron hombres de Dios, hubieron creyentes. Ahí lo dice en el versículo 6. Perdón, versículo 2. Dice que viendo los hijos de Dios eran creyentes, el mensaje de Dios se le llegó a Adán por medio de uno de ellos, de uno de los hijos de Dios, ¿verdad? La misma Biblia, pueden ser preguntas que no están respondidas ahí concretamente, pero al analizar los textos te las responde, ¿verdad? ¿Se entiende lo que dije, va? Porque te vas a preguntar, pues, ¿cómo sabe quién le dio ese mensaje a Adán si ya no tenía espíritu? Hubo creyentes, porque él lo dice, que viendo los hijos de Dios, habían creyentes, pero se empezaron a mezclar con la línea perversa de Caín. Por medio de uno de ellos le dio este mensaje, se le dio esta profecía a Adán. Entonces, regresando al capítulo, versículo 4. Había gigantes en la tierra. Ya lo leí. Dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ese texto de renombre vamos a enfatizarlo mucho en unas clases después, cuando lleguemos a la Torre de Babel. Porque esa Torre de Babel era algo perverso totalmente. Más mal que lo que está en este tiempo. Bueno, empezaba a ser mal. Varones de renombre, acuérdense eso. ¿Qué es un renombre? Renombre es ser algo conocido, darse a conocer, reputación. Bueno, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ven? A ese nivel, les digo, no, eso no se refería a una persona como nosotros que de repente se nos viene un pensamiento, te enojas con alguien y dices, ay, quiero ahorcarlo. No se refiere tanto a eso, ¿verdad? Se está refiriendo a la gente perversa que totalmente se había mezclado y de la línea de Caín, ¿verdad? De la línea de Caín, de esa gente, se estaba volviendo mal, que todos los pensamientos eran malos. Le estoy diciendo, vuelvo a repetir, esto no se refiere a una persona que no piensa mal solamente o que piensa que no tiene disgusto con alguien, no. Esto es alguien que de corazón le sirve al mal y tiene esos pensamientos. Así como nosotros tenemos pensamientos para bien de Dios, nos inspira a Dios, del otro bando son inspirados para hacer constantemente el mal. ¿Verdad? ¿Se entendió esa parte? Y dice en el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Esta es una figura llamada condescencio, llamada antropepeita, ¿verdad? Y así como si las conocen. Hay muchas figuras en la Biblia. Una de ellas es antropepeita, antropopetia, condescencio. Dios, ¿verdad? Cuando dice que se arrepintió Dios, ¿Dios se arrepiente? Se estaría contradiciendo la palabra, porque por ahí dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y muchos textos lo dicen así, que Dios no se arrepiente. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Esta es una figura dando a entender el corazón del profeta que estaba dando estas palabras. Cuando dice que se arrepintió, era el corazón del profeta enfatizando los sentimientos que él tenía de acuerdo al tema que se está hablando. ¿Se entiende? El que le pone los sentimientos era ¿quién?
el de la profecía. En este caso, ¿quién creen que fue? ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Nosotras, ellos le daban la figura para que se entendiera lo que ellos eran, los que tenían el sentimiento de ellos sentían eso, ¿verdad? Es como cuando una persona le estás confesando algo y dice, no, yo no creo de tu Dios. Te duele, ¿no? Y tú lo compartes con una persona. Lo mismo es el profeta cuando escribe esta palabra, los libros. Es el profeta, el sentimiento del profeta, comunicándolo para enfatizar lo que estaba pasando. No es que Dios se arrepentía, pero el escritor escribe eso para dar a entender el sentimiento que siente, ¿verdad? Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, ¿verdad? Desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pongan atención porque es muy diferente a lo que se refiere aquí. En el versículo 7 dice, en el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Ok, ¿qué hizo? Hombre, de hacerlo cuerpo y alma. 7, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Aquellos hombres que tenían que podían haber tenido espíritu. ¿Se entiende? Como Adán. Adán tenía espíritu, ¿o no? Sí, lo perdió. De ahí después otros hombres tuvieron espíritu, sí, ¿verdad? Enoc era un profeta adorable en Hebreos 11. Si han visto Hebreos 11, dice Enoc. No es el Enoc de la línea de Caín, es otro Enoc de la línea de Set más adelante. Les digo, las dos líneas, creyente y la del enemigo, comparten nombres iguales, ¿verdad? Porque el enemigo agarra parte de la verdad siempre el enemigo siempre hace una imagen fictiosa, o no fictiosa, una imagen corrupta de lo que Dios hace. Siempre. Y después vamos a ver sobre eso. Dios escogió 12 tribus. ¿Cuántas descendencias de hombres creen que son las que operan en el mundo? Las mismas. Son 12 por ahí tras 12 o 13 familias que operan todo el mundo. El enemigo siempre hace copia a Dios para hacer algo perverso. Bueno, pero vamos a entrar en eso después, mucho después, una vez que se entienda esta parte. Sigamos. Ya vamos a acabar en esta parte. No vamos a cubrir el diluvio todavía. Tenemos que entender por qué es de que vino el diluvio. Por qué. Y cómo es de que vino y después. Entonces, dice ahí, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, a los hombres que han tenido la posibilidad de tener espíritu. ¿Por qué? Porque se empezaron a combinar con la gente del enemigo. Por eso. Desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho totalmente cuerpo y alma. Y espíritu, y con el espíritu, ¿verdad? Dice, ¿cómo los hizo? Los hizo cuerpo y alma. Cuando habló de el hombre que he creado, ¿a qué se refiere? Cuando les creó espíritu, así como cuerpo y alma. ¿Ok? 8. Pero Noé en esos tiempos, cuando vivió, pero Noé ya llegando, halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, este capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 8, abarca la línea de los hombres de todo el capítulo 5. Desde que Adán empezó, le llega el mensaje, ¿verdad? Le da este mensaje de los días, y toda esa gente después de ahí comenzaron a crecer en maldad, ¿verdad? Toda la gente, hasta que después en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso está en el versículo 29 del capítulo 5. Entonces, el capítulo 6
del 1 al 8 es una referencia pequeña, ¿verdad? De todas las genealogías, de todo lo que pasó y de cómo la gente comenzó a crecer. Una gente empezó a crecer a la línea creyente y otra gente empezaba a llamarle a sus ídolos paganos que empezaban a hacer con el nombre de Jehová. Y los creyentes empezaron a multiplicarse y a mezclar, a ver que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres perversas como Namá, eran hermosas como Namá. Y por eso después dice, ¿verdad? La figura que se arrepiente Dios, ¿verdad? De haber hecho es, de que pudieran tener la oportunidad, bueno, no de poder tener, sino de que unos de ellos, como Adán tenía espíritu, ¿verdad? Se arrepintió de eso, es la figura de haber puesto espíritu, cuerpo y alma en ellos, ¿verdad? ¿Se entiende un poquito mejor el capítulo 6 de Génesis? Ahí vamos a acabar, porque les digo, es muchísimo, muchísimo. Ahí pueden apagar la grabación. Creo que fue 1 hora exactamente. ¿Tienen preguntas?